Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes. Eise Chacón Cordero les saluda y les recordamos que puede seguir en vivo esta transmisión mediante las plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. Pese a que el desempleo había bajado de forma moderada en los últimos meses en nuestro país, en este momento se mantiene sin cambio alguno, si se comparan las cifras con las de hace 3 meses. El Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas aprobó un ventajoso financiamiento para el desarrollo del proyecto del tren eléctrico del país por $250 millones. Luis Fernando Suárez está empeñado en que la selección nacional de Costa Rica vuelva a ser competitiva. Incrédulos y molestos así se encuentran en el sector turismo tras la negativa del Poder Ejecutivo de darles una prórroga para la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. En Nicaragua no cesa la represión contra la oposición del gobierno de Daniel Ortega. En el detalle de las informaciones, pese a que el desempleo había bajado de forma muy moderada en los últimos meses en nuestro país, en este momento se mantiene sin cambio alguno si se comparan las cifras con las de hace 3 meses. Actualmente, 431,000 personas se encuentran en busca de un trabajo. La periodista Ana Marta Arce nos amplía esta información. Muy buenos días, Ana Marta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eisel y amigos televidentes. La tasa de desempleo de marzo a mayo cerró en 17,7% según datos del INEC, es decir, subió levemente ya que en el trimestre de febrero a abril se mantiene en 17,3%. Son 431,000 personas que en este momento se mantienen en busca de empleo y son las mujeres las más afectadas. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. 431,000 personas se encuentran sin trabajo, así lo dio a conocer la encuesta continua de empleo del INEC. Para el trimestre de marzo a mayo, la tasa de desempleo en el país cerró en 17,7%. Las mujeres siguen siendo las más afectadas con una tasa de 24,2% de desempleo, mientras que los hombres con un 13,3%. Si se compara la tasa de desempleo con el mismo periodo del año anterior, se da una disminución de 38,000 personas. Sin embargo, se registra un aumento de 9,000 personas sin trabajo con respecto al trimestre de febrero-abril de este año. La población en la Fuerza de Trabajo Nacional fue de 2,44 millones de personas y registra 104,000 personas más en comparación al año anterior. La tasa de desempleo al inicio de la pandemia, cuando estaban todas las restricciones más altas, digamos, fue de 20,1. ¿Qué significa? Bueno, hay 20 personas de cada 100 en la fuerza de trabajo estaban en el desempleo, estaban buscando empleo o esperaban para reiniciar su negocio de nuevo. Entonces, para este mismo trimestre, en este año, es 17,7, es decir, disminuye 2,4%, puntos porcentuales. Y algo positivo es que hay un aumento en la participación de los aspirantes para este trimestre. ¿Qué quiere decir? Que hay gente de secundaria completa que viene a buscar trabajo y no tenía experiencia previa en el mercado. En el caso del subempleo, que son las personas que trabajan menos de 40 horas por semana, la tasa se ubica en 15,7%, un 19,4% son mujeres y un 13,5% hombres. Dicha tasa se mantiene sin cambio respecto al trimestre anterior. Los datos mostrados por el INEC hoy día demuestran que todavía el tema de desempleo en Costa Rica sigue estancado, porque pasó del 17,3 al 17,7. En este caso todavía las más afectadas serían las mujeres, con un poco más del 24%, y en el caso de los hombres estaría un poco arriba del 13%. Esto significa que todavía el tema del desempleo sigue estancado, no se están recuperando empleos. La meta debería ser llegar hasta el 12%, que es donde exactamente nos tomó de sorpresa el COVID. Sin embargo, para la macroeconomía es importante estar entre el 3 y el 6%. ¿No? Esto nos lleva a un esfuerzo significativo para cumplir
una meta macroeconómica que todavía no es un requisito. El país lo ha hecho bien con la inflación, lo ha hecho bien con las tasas de interés, pero en este momento la economía está sujeta a generar empleo, ahí es donde está focalizada. La encuesta además reveló que para este trimestre se estima 2 millones de personas ocupadas. La tasa de desempleo llegó a estar en 24,4% en mayo del año anterior y desde ese entonces se mantiene a la baja. Sin embargo, en este último trimestre sufre un leve aumento pasando de 17,3% a 17,7%. Eisel y amigos televidentes, como veíamos en la nota anterior, el subempleo, que es las personas que trabajan menos de 40 horas por semana, se ubica en 15,7%, sin cambio respecto al trimestre anterior. Es la información que tenemos de momento. Vuelvo con usted al estudio donde tiene más noticias. Buenos días. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenos días. Y a esta hora también le damos el pase a nuestro compañero David Roversi, quien nos cuenta cómo cerró la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, David, adelante. Gracias, muy buenos días. Bueno, ayer en la Asamblea Legislativa los diputados votaron a favor de lo que es la suscripción del contrato con el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares. Esto se hizo con 38 votos a favor y 6 votos en contra. Los diputados, por lo menos oficialistas, aseguran que esto es un beneficio para el país debido a que la deuda que hoy es cara se convertirá en una deuda barata. Sin embargo, como les decía, 6 diputados también votaron en contra y ya vamos a ver más o menos cuáles son las razones de cada uno para poner lo que es su criterio a favor o en contra de esta votación y que finalmente, bueno, se dará. Son 290 millones de dólares los que entrarán en el primer tracto, en teoría sin ningún condicionamiento, como se dice por parte de los personeros de gobierno, y será ya pues en los próximos días. De esto el 90% se convertirá, como les decía, de una deuda cara y corta, en teoría a una deuda larga y a un mayor plazo, y el 10% irá a la Caja Costarricense del Seguro Social para buscar cancelar o por lo menos aportar un poco con la deuda que tiene el Estado de más de 2.28 billones de colones con esta institución. Pero veamos qué dice la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana con respecto a este tema. Son 1.778 millones de dólares que el gobierno necesita, el Estado, para poder financiar el presupuesto de este año, y donde en vez de gastar casi el 6%, se gastará 2%. Esto significa en el largo de la ejecución un ahorro cercano a los 39 millones de dólares. Dicho en español, los costarricenses no van a pagar 39 millones de dólares en onerosos intereses de deuda porque se está haciendo un ejercicio de este préstamo, y tiene que ver además con una ruta que busca dejar en condiciones de salud económica y financiera al país de cara al 2023-2025. Bueno, pero como les decía, algunos diputados, 6 específicamente, votaron en contra de lo que es esta suscripción del contrato con el Fondo Monetario Internacional, donde se aduce falta de transparencia del gobierno con lo que fue la negociación y evidentemente además que pues aseguran que no estarán apoyando la agenda de proyectos que hay en la Asamblea Legislativa y que tienen relación con este crédito con el Fondo Monetario Internacional, que además son, digámoslo así, 2 cosas diferentes, pero que al final llevan a una misma. Pero veamos qué dicen estos diputados. Ya yo me sé todos los discursos bonitos y pomposos de cómo te llegan y te endulzan para seguir endeudando al país. Para mí no es de recibo. Yo no estoy a favor de seguir endeudando al país, yo no estoy a favor de la agenda del Fondo Monetario Internacional, yo no estoy a favor de meter más impuestos a la gente para poder pagar esta deuda, ni empezar a vender las joyas de la abuela, como lo que ya se quiere, que es vender CONAPE. Bueno, yo estoy consecuentemente explicando con números que mientras se aprueba un préstamo de más de 1.000 millones de dólares, tenemos reservas desde el punto de vista del superávit de instituciones de 7.000 millones de dólares. El tema de elevación hoy significa más de 5.000 millones de dólares. O sea, si hay dinero. Y entonces el préstamo y este acuerdo con el Fondo Monetario viene condicionado al tema de empleo público, con la inconstitucionalidad que tiene y a otros acuerdos.
Bueno, pero a lo que también mencionan estos legisladores, la jefa del Partido de Acción Ciudadana tuvo una referencia a lo que ellos pues mencionaban y aseguran que el contrato es muy claro y que realmente más bien se vuelve irresponsable, que si la deuda está en 6 y pasa a 2%, ella no puede explicarse cómo es que los diputados votan negativamente. La falta de transparencia es que, por un lado, en la exposición de motivos ponen que este proyecto no está amarrado a ningún otro proyecto, pero vemos declaraciones de los diputados oficialistas que dicen que sí, que hay un condicionamiento evidente, el propio presidente del Banco Central lo dice, y entonces en unos espacios dicen que no, que este empréstito no nos obliga a aprobar ningún otro proyecto de ley, pero en otros espacios dicen que sí, que todo está amarrado. A eso me refiero con falta de transparencia. Este contrato de préstamo tiene absolutamente toda la claridad de lo que en la exposición de motivos. Es un articulado muy breve y muy simple y muy directo además. Yo creo que poner excusas para no tomar las decisiones que son responsables y consecuentes con la gente es muy fácil. Es muy fácil también tirar un montón de argumentos y hacer una gran fanfarria para simplemente tomar una decisión que es contraria a toda lógica. Yo no puedo entender cómo un diputado de la República justifica que su voto es a favor de que se pague 6% de interés cuando se puede pagar solo 2.5%. Bueno, y con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal de Costa Rica Noticias, donde tienen muchísima más información. Gracias, David, por la información. Vamos a cambiar de tema. Desde hace casi un año se espera que el Tribunal Penal de Hacienda dicte la fecha de inicio del juicio por el caso conocido como la trocha fronteriza. En este caso, la Fiscalía acusó a 26 personas, entre particulares y funcionarios públicos, vinculados con presuntas irregularidades en la construcción de la ruta 1856 en la frontera norte con Nicaragua. El detalle de esta información lo tiene el periodista Andrés Ortiz. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Así es, el día de ayer la Fiscalía dio a conocer detalles de la cronología del caso conocido como la trocha fronteriza. Recordemos que esto se trata de una investigación que se realizó desde el año 2012, donde lo que se vincula y lo que se acusó es de aparentes irregularidades en la construcción de la llamada trocha fronteriza, la ruta nacional 1856 en la frontera norte de nuestro país. Ahí es donde comenzó la investigación y la Fiscalía señaló el día de ayer que en este momento están a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José señale la fecha de inicio del juicio. Esta solicitud se hizo desde agosto del año anterior y aún no se conoce la fecha. El 19 de agosto del 2020, el expediente del caso conocido como la trocha fronteriza ingresó al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José para que éste señalara la fecha de juicio. A casi un año de esa solicitud aún no se define. La investigación por presuntas irregularidades en la construcción de la carretera 1856 en la frontera norte del país, y más conocida como la trocha fronteriza, inició en el año 2012 en el gobierno de Laura Chinchilla. Para ese entonces se involucraron a decenas de personas particulares y funcionarios públicos, quienes al parecer participaron en cobros y pagos de facturas por trabajos o que no se hicieron o que se hicieron mal. El 10 de enero del 2017, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó una acusación contra 26 personas. Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019 y enero del 2020 se realizó la audiencia preliminar. José Miguel Villalobos, abogado de 7 de los imputados en esta causa, señaló que hay muchas inconsistencias en la investigación y considera que este juicio podría realizarse para la segunda mitad del 2022. El tipo penal está totalmente equivocado. Para la Fiscalía lo que hubo son delitos de peculado, de cohecho y demás, pero en caso de ser ciertos los hechos, lo que habría ahí es un delito muy reducido, que lo que tiene es pena de multa, donde lo que habría es un manejo culposo de los fondos públicos. Eso se llama facilitación culposa de sustracciones. Es cuando sin intención, pero mediante imprudencia o negligencia, funcionarios públicos pudieron generar que algunos particulares tomen fondos públicos. Es decir, que no hay ninguna intención
El 31 de enero del 2020 el juzgado elevó a juicio para 13 de los 26 acusados. El resto de las personas se sometieron a procesos alternos para evitar llegar a juicio. De acuerdo con el abogado, la fiscalía se apresuró en afirmar elementos que tras 8 años son totalmente diferentes. Terminaron arrestando gente durante un tiempo, estuvieron detenidos un año y luego lograron salir y todas las personas están en libertad desde el año 2013. Imagínese usted. Y nadie se ha fugado. Nadie se ha fugado. Pero lo más grave, Andrés, si usted lo recuerda muy bien, porque yo me acuerdo de ese monto, 25.000 millones de colones de desfalco, decía la fiscalía y sectores mediáticos, para terminar en la acusación diciendo que la acción civil resarcitoria no llega ni a $2 millones. O sea, de 50 millones de dólares se redujo a 2 millones. Es decir, ¿por qué razón tienen que hacer esas afirmaciones tan aventuradas desde el inicio y sin ninguna prueba? Costa Rica Noticias intentó conocer si el tribunal tiene establecida la fecha de juicio, pero al cierre de edición no recibimos respuesta. Bien, tal y como vimos en la información de los 26 acusados que se dieron por parte de la Fiscalía, 13 de ellos son los que van a ir a juicio, el restante llevaron procesos abreviados para evitar llegar a juicio y aún se desconoce la fecha, podría ser para la segunda mitad del año próximo. Esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenos días. Gracias, Andrés, por esta información. La Sala Constitucional acumula hasta el jueves 1 de julio 4 consultas constitucionales del proyecto de ley de empleo público. Los magistrados tienen 30 días para resolver si existe algún error de procedimiento o si en alguna de las normas violenta la Constitución política. La Ley Marco de Empleo Público enfrenta un complicado camino por la Sala Constitucional. Hasta el jueves 1 de junio, la Sala Cuarta acumula 4 consultas constitucionales sobre el proyecto, trámite que debe realizarse previo al segundo debate en la Asamblea Legislativa. Los magistrados deberán determinar si el contenido del proyecto violenta la Constitución política o si se presenta un error en el procedimiento. La ley dice que es obligatoria la sentencia para los aspectos de procedimiento, porque la Constitución, y el reglamento de la Asamblea Legislativa establecen ciertos procedimientos para la aprobación de la ley y requisitos. Si no se han cumplido, ese componente sí es obligatorio. Esa decisión de la Sala Constitucional es obligatoria. Pero también ocurre que los diputados consultan el mérito del proyecto de ley, es decir, asuntos ya sustantivos. Si le parece que la regulación A o la regulación B es contraria a la Constitución, que es un análisis diferente, porque repito, el primero es solo de procedimientos. ¿Cuáles eran las reglas que se tenían que cumplir? José María Villalta y otros diputados presentaron el 17 de junio la primer consulta. El 22 de junio pasado, un grupo de diputados del PUS y otros partidos presentaron la segunda consulta. El 23 de junio, otro grupo de diputados encabezados por Roberto Thompson enviaron otra consulta. La última y más reciente fue la presentada por la Corte Plena, la cual podría separarse del conocimiento de las otras. Podría ser porque el problema que plantea la Corte o la cuestión es muy diferente a la que plantean otros diputados. Ahí lo que la Corte plantea que este proyecto de ley le da autoridad al Ministerio de Planificación, que es un órgano del Poder Ejecutivo, en contra del Poder Judicial, aunque sea en su función administrativa. Esa frontera de división de poderes, ellos alegan, y yo creo que tienen razón en ese punto, interfiere en la independencia del Poder Judicial, porque pudieron esas reglas haberlas transferido a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las otras leyes que gobiernan el funcionamiento administrativo de la Corte. Los magistrados constitucionales tienen 30 días para resolver las consultas, que solo si se detecta el vicio de procedimiento es vinculante la resolución. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes le adelantamos que el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas aprobó un ventajoso financiamiento para el desarrollo del proyecto del tren eléctrico en el país. Al volver le contamos más detalles. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender,
La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Fuimos alrededor de 30 personas en el rodaje. Creo que las 2 últimas semanas que teníamos de plazo ya hubiéramos estar con el evento de montaje. El jueves 1 de julio a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Este viernes, a las 11 de la mañana, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Darle la vuelta al mundo, tomando unas fotos con unos carteles de la gente, enviando un mensaje de paz para Colombia. Está la historia de un viaje maravilloso. El músico Ricardo H. se va de mochilero a recorrer el mundo para conocer la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana de los diferentes lugares que visita. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Como le decíamos antes de ir a la pausa comercial, el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas aprobó un ventajoso financiamiento para el desarrollo del proyecto del tren eléctrico en el país por $250 millones, además de la donación de $21.3 millones para obras alternas. Este proyecto aún está pendiente de su aprobación en la Asamblea Legislativa. Andrea González nos tiene el detalle de la información desde el Incofer. Andrea, muy buenos días, adelante. Buenos días, Eisel y amigos televidentes. Nosotros nos vinimos para la Estación del Pacífico acá en el centro de San José para traerles una buena noticia, y es que el Fondo Verde para el Clima aprobó el día de ayer al menos $250 millones para el proyecto del tren eléctrico que trabaja el Incofer. Recordemos que este proyecto está pendiente de su aprobación por un inicial financiamiento por el Banco de Integración Económica por un total de $550 millones. Este proyecto en conjunto tiene un valor de más de $1.500 millones y está propuesto para desarrollarse en todo, principalmente en el gran área metropolitana. Nosotros logramos entrevistar al presidente del banco, al gerente del BCIE, y él afirmó que pese a los últimos sonados casos de corrupción en obra pública, confían en el proceso costarricense para que este proyecto sea llevado a cabo en una forma correcta. Veamos la nota que preparamos. El tren eléctrico de pasajeros cuenta desde este jueves con un fuerte apoyo financiero para su ejecución. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, anunciaron el aporte de $271,3 millones por parte del Fondo Verde para el Clima. El financiamiento de este organismo de Naciones Unidas se concretará a través del crédito de $250 millones a una tasa de interés del 0% a 40 años plazo con 10 años de
de gracia y además una donación de $21.3 millones para hacer proyectos de desarrollo orientado al transporte. Entre estos se plantean, por ejemplo, la implementación de ciclovías conectadas con estaciones de tren. El costo total del proyecto es de $1.554 millones, de los cuales el BCIE financia $550 millones. El monto restante será movilizado por el sector privado por medio de un concesionario, al cual se le adjudica el proyecto a través del concurso de licitación. Luis Aguilar, gerente del BCIE, afirmó que pese a los hechos de corrupción sonados en los últimos días, confían en el sistema costarricense para aprobar el financiamiento de proyectos en el país y afirmó que todos los países amigos del clima dan el apoyo a Costa Rica. Eso sí, hizo un llamado a una fiscalización minuciosa del uso de los recursos a futuro. Nosotros como BCIE, nosotros confiamos en las instituciones costarricenses. Confiamos en que va a haber debida diligencia por las investigaciones que está dando la Fiscalía y que va a llegar al fondo de quienes supuestamente han cometido ilícitos y que los va a castigar. Entonces, para nosotros es realmente importante trabajar con el gobierno costarricense en buscar pues la verdad. Pues no sabemos a qué tenemos que presumir inocencia antes de culpabilidad, de que se persiga cualquier anomalía que pueda haber. Por parte del BCIE, todos los fondos que el BCIE desembolsa son debidamente auditados. Así que nosotros no tenemos la menor duda de que las cosas se hacen bien en Costa Rica y que cuando hay fallos, pues las instituciones de gobierno encargadas de velar por el interés público van a actuar. Nosotros hemos realizado todo lo que tiene que ver con relación a este proyecto, con todas el escrutinio que pueda tener una institución pública en Costa Rica ante la Contraloría General de la República, ante la Autoridad Presupuestaria, ante la Auditoría Interna, y eso creo que es una garantía de cómo hemos manejado transparentemente el proyecto. El siguiente paso es que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto, se realice el estudio de factibilidad para finalmente realizar el desembolso. El proyecto además requiere de la contratación a través de licitación pública, condición que aún está en proceso y de esta escogencia dependerán los posibles tiempos para el inicio de las obras. Claudia Dobles, primera dama de la República, destacó que esta aprobación del financiamiento por parte del Fondo Verde del Clima es garantía de que el proyecto del tren eléctrico de pasajeros es sólido y ambientalmente responsable. Esta aprobación del financiamiento por parte del Fondo Verde del Clima es un reconocimiento a nuestro país y al proyecto del tren eléctrico de pasajeros, que ratifica que es un proyecto sólido, técnicamente responsable y que tendrá un impacto positivo en la economía, la renovación de nuestras ciudades y la necesaria transformación del esquema de movilidad nacional. Los beneficios para la población se manifestarán en diversas formas, principalmente en una mejora considerable en el servicio de transporte público, para beneficio directo de los habitantes de las áreas de influencia del tren eléctrico, ya que este aporte del Fondo Verde del Clima incluye la donación de $21 millones para hacer proyectos de desarrollo orientado al transporte. Con esta aprobación se mejoran aún más las condiciones del crédito para el BCIE que se presentó ante la Asamblea Legislativa, pasando a tener una tasa ponderada que rondaría el 1.61% histórica para créditos de esta naturaleza en Costa Rica y mejorando aún más el plazo, convirtiendo el crédito en sumamente ventajoso para el país. El proyecto del tren eléctrico se estima que beneficia a más de 2.7 millones de habitantes. También podría generar cerca de 1.200 empleos directos en su etapa constructiva y 1.470 en su etapa de operación. Además, reducirá 7.6 millones de toneladas la producción de CO2 durante toda su vida útil. Actualmente el proyecto de ley del tren eléctrico está pendiente de su aprobación en la Asamblea Legislativa. También logramos conversar con doña Elizabeth Briceño, ella es la presidenta y quien ha estado a la cabeza de este proyecto tan ambicioso para el sistema de transporte público. Ella asegura que es un proyecto que este aporte financiero viene a resguardar, a apoyar y a consolidar el proyecto del tren eléctrico. Veamos lo que nos dijo. Pues estamos muy contentos, es culminar una labor que hemos realizado durante muchos años a través del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas. Es un organismo que financia proyectos que impactan positivamente en la disminución del cambio climático y obviamente el proyecto del tren eléctrico ahora tiene una relevancia a nivel mundial
por su alto impacto, y eso nos llena de muchísima satisfacción en varias vías. La primera es que obviamente para tener esta aprobación se requirió que el Fondo Verde realizara una revisión total de nuestros estudios de factibilidad, avalando estos estudios y dándonos entonces un espaldarazo a toda la labor realizada por parte del INCOFER. Bueno, simplemente para recordarles que entre las ventajas que tiene este nuevo financiamiento del Fondo del Clima es que tiene un plazo a 10 años a una tasa cero. Esto le permitirá al proyecto iniciar su proceso de pago, inclusive una vez que se haya logrado empezar con el proceso de obra o quién sabe, incluso hasta que ya inicie su proceso de ejecución y servicio. Esta es la información que le traemos. Ustedes siguen con más allá en el estudio principal. Gracias, Andrea, por este reporte. Ahora vamos a cambiar de tema con el objetivo de hacer un reordenamiento vial a partir de este mes de julio y durante todos los próximos días regirán cambios en las vías del casco central de Tres Ríos. Debido a estos cambios también habrá modificaciones en las rutas de autobuses, por lo que algunas se reubicarán. La Municipalidad de la Unión de Cartago aplicará cambios en el sentido de las avenidas a partir de este 1 de julio y durante todo el mes. Para materializar este proceso, las cuadrillas municipales, con el apoyo de las cuadrillas del MOP, iniciaron la semana anterior labores de reborrado de la demarcación existente, trabajos para implementar un plan de reordenamiento vial. Las intervenciones forman parte del proyecto de sectorización. En concreto, el reordenamiento consta de 10 grandes cambios en el sentido de la vialidad que impactarán tramos de 5 avenidas y 6 calles en el casco central de Tres Ríos. El reordenamiento vial fue una propuesta que llevó a la parte de ingeniería de tránsito, ¿verdad? Viendo la necesidad de la gran cantidad vehicular que pasa por nuestro casco central Entre Ríos. Don Cristian, ¿qué beneficios va a traer a los habitantes del cantón, también considerando el comercio que está alrededor del casco central? Este reordenamiento vial viene a beneficiar, sinceramente, y viene a hacer una apertura a la reactivación económica de nuestro cantón, ya que prácticamente los usuarios van a estar prácticamente las paradas de buses ubicadas en el corazón de Tres Ríos. El reordenamiento vial hará necesario el cambio en algunos recorridos de rutas de autobuses, así como la reubicación de paradas. Se aprovechará reubicar las paradas en zonas cercanas a cámaras de vigilancia y seguridad que posee la municipalidad. El alcalde de la Unión también aclaró cuáles serán los horarios en los que se realizarán los trabajos de demarcación. En el casco central, los horarios para realizar la demarcación es de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Don Cristian, también ¿cuánto duraría estos cambios del reordenamiento vial? ¿Sería todo el mes de julio? Vamos a ver, esto va a ser paulatinamente. Eso va a depender mucho de las condiciones climáticas. Como estamos en época lluviosa, ¿verdad? Vamos a ir día a día diciendo las intervenciones que vamos a ir realizando. Y aparte de eso, se está estimando más o menos que toda la demarcación, todo el ordenamiento vial planteado esté listo en más o menos unas 8 semanas. Estos cambios están proyectados hacia la comunidad con intervenciones que promueven la accesibilidad y la inclusión social como estrategia de desarrollo integral, considerando el mejoramiento de la calidad de vida de los y las usuarios. El CONAVI omitió 2 informes de la NAME en los que se evidenciaron errores en la ejecución de las obras del viaducto de las garantías sociales. Estas negligencias reducirían por lo menos a la mitad la vida útil de este tramo de la autopista de circunvalación. El Consejo Nacional de Vialidad sí tenía conocimiento de defectos en la construcción del paso a desnivel en las garantías sociales, incluso antes de que el proyecto fuera entregado por parte de la empresa constructora MECO. Así lo confirmó el director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, Alejandro Navas, durante su comparecencia en la comisión legislativa que investiga supuestos actos de corrupción en contratos de obras viales.
Específicamente, la ANAME realizó 2 informes, el primero a lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto y se entregó en julio del 2020, mientras que el segundo se realizó posterior a la obra para evaluar aspectos como el desempeño del pavimento, el cual fue entregado en diciembre del 2020. Ambos análisis evidenciaron serias alteraciones en el proceso constructivo e incluso en la calidad y confortabilidad del pavimento. Se evidenciaron problemas en el asfalto utilizado en la mezcla asfáltica que fue colocada en el proyecto, según algunas de los lotes o evaluaciones que realizó el ANAME UCR. Adicionalmente, hay incumplimientos con el parámetro de regularidad superficial, que este parámetro está asociado con el confort que siente el usuario cuando va transitando por la ruta. Y esto puede repercutir en el usuario en el aumento de los costos de operación de sus vehículos y adicionalmente en intervenciones más tempranas al pavimento que fue colocado. Los informes además detallan prácticas constructivas inadecuadas, como la colocación de la mezcla asfáltica bajo la lluvia y algunas irregularidades en el riesgo de la liga, que ayuda a adherir entre sí las diferentes capas del pavimento. Inclusive se mencionan errores en seguridad vial vinculados a la demarcación. Sergio Guerrero, de la Auditoría Interna de la ANAME, aseguró a Costa Rica Noticias de que ambos informes fueron recibidos por la unidad ejecutora del CONAVI. Navas aseguró a los diputados que pese a que los documentos fueron entregados tanto a CONAVI como al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las recomendaciones fueron omitidas. Tanto Navas como Guerrero coinciden en que los fallos reducirían a la mitad la vida útil de estas rutas. Si bien no se puede contabilizar en términos económicos cuál fue la afectación que tuvo los incumplimientos que registró el ANAME UCR, sí es posible proyectar un desempeño menor del pavimento, lo cual puede repercutir en aumentos o costos para la administración por una intervención prematura de la estructura de pavimentos. Estos proyectos son diseñados para 10, 15 años, ¿verdad? Entonces, los deterioros podrían aparecer en el mediano plazo. Entonces, hablamos plazos que van desde los 5 a los 10 años. En cualquier de esos momentos podría aparecer algún tipo de deterioro según el desempeño que tenga el pavimento y las cargas de tránsito que pasen por él, ¿verdad? Que son bastante considerables. El expediente judicial del caso Cochinilla expone cómo 3 empresas habrían encubierto la colocación de la mezcla asfáltica defectuosa en el nuevo paso a desnivel de las garantías sociales. La verificación de la calidad estuvo a cargo de la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos ITP y la supervisión vial fue realizada por la compañía asesora de construcción e ingeniería Casisa. El viaducto de las garantías sociales se inauguró el pasado 20 de marzo del 2020 y tuvo un costo de $17 millones. La pandemia no ha sido excusa para que los avances médicos puedan seguir salvando vidas. Por ejemplo, médicos vasculares periféricos del Hospital San Juan de Dios lograron resolver una aneurisma en la aorta abdominal a través de una incisión de tan solo 0.0 centímetros. Nuestra compañera Melissa Valerio nos trae el detalle de esta importante información. Muy buenos días, Melissa, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como usted lo mencionaba, la tecnología es un sistema que la medicina ha utilizado durante los últimos 20 años para poder salvar vidas, para hacer tratamientos menos invasivos y así colaborar con la salud y la recuperación de los pacientes. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que durante los últimos 20 años el Hospital San Juan de Dios ha venido realizando cirugías para los aneurismas de aorta abdominal. Precisamente hace 20 años era una cirugía abierta y hoy tan solo con medio centímetro, así como usted lo escucha, medio centímetro es que los médicos periféricos vasculares es que realizan estas cirugías para salvarle la vida a las personas. Precisamente en este tiempo 187 personas han recibido esta cirugía mínimamente invasiva y que ayuda para poder tener una condición de vida mejor y más saludable. Veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Un aneurisma de aorta abdominal se produce cuando la parte inferior de la arteria principal del cuerpo se debilita e inflama. Este debe ser tratado por médicos especialistas y es causa de muerte en gran cantidad de personas en el mundo, ya que afecta al 5% de la población en general y hasta el 10% en personas mayores de 65 años. La aorta abdominal es la cañería más importante
La aorta, la arteria más importante que lleva sangre desde el corazón a las extremidades inferiores, a las vísceras en el abdomen. Y dentro de sus enfermedades tiene el riesgo de producirse un aneurisma, que es básicamente una dilatación anormal de la arteria, que tiene un gran riesgo de ruptura. No obstante, médicos en Costa Rica lograron resolver esta condición médica a través de una pequeña cirugía que tan solo necesitó una incisión de 0.5 centímetros. Y para esto han sucedido muchas cosas. La institución ha permitido desde hace 20 años que el hospital cuente con los principales dispositivos para realizar este tipo de procedimientos. Precisamente el médico del Hospital San Juan de Dios Vascular Periférico, Luis Guzmán, nos explica cómo funciona este procedimiento. Es una imagen angiográfica del aneurisma. Lo que estamos viendo es la luz, pero por fuera de la luz está la pared, que en el caso de este paciente medía 10 centímetros. Una aorta normal mide 2 centímetros, entonces para dimensionar la gran dilatación que tenía. Y aquí lo que estamos viendo es el resultado final de la endoprótesis colocada satisfactoriamente, que excluye completamente de la circulación el aneurisma, y con esto se disminuye el riesgo de mortalidad por una ruptura. Este anuncio en el avance de los procedimientos vasculares se da en el marco del aniversario de este centro médico. El próximo sábado, 3 de julio, el Hospital San Juan de Dios cumple 176 años de la firma del decreto de su creación. El Hospital del Pueblo, como lo llamaban nuestros abuelos, ha estado presente durante 3 siglos sirviendo a la población costarricense. El primer gran reto de ese entonces fue la atención de los pacientes del cólera, también la atención de los soldados de la campaña nacional de 1856. Según Villalta, esta cirugía se ha venido aplicando durante los últimos 20 años. No obstante, los avances de la ciencia han permitido que se salven vidas a través de procedimientos cada vez más nobles, pero que meritan equipo y personal altamente calificado con el que cuenta el centro médico. Y es que también, si hablamos de tecnología, no podemos dejar atrás lo que ha sido también cómo esto ha venido a influir para detectar el cáncer de mama en nuestro país. Y es que según estadísticas del Ministerio de Salud de esta enfermedad, se detectan cerca de 1.200 casos anuales de cáncer de mama, con cerca de 500 lamentables muertes. Ante esta situación, la recomendación de los especialistas es que las mujeres mayores de 40 años con antecedentes de cáncer de mama se realicen exámenes de rutina e incluso aprovechen las nuevas tecnologías. Asimismo, las mayores de 50 años sin antecedentes también realicen esta prueba. Aunque en la caja se ofrece servicio de mamografías y ultrasonidos, las listas de espera obligan a la población a buscar alternativas en el sector privado, el cual se mantiene a la vanguardia con tecnología de punta para poder salvar vidas. Así lo cuenta el doctor Luis Fernando Chavarría Estrada. Escuchemos lo que nos cuenta sobre estas tecnologías a favor de la detección del cáncer de mama. El único método, la única forma que podemos combatir este flagelo es haciendo el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Y para poder hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama, se han establecido pautas y la mejor herramienta sigue siendo la mamografía. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo equipo, algo que es superior a la mamografía, se llama tomosíntesis de mama, que lo que hace es como hacer un TAC de cualquier parte del cuerpo, pero exclusivamente un equipo dedicado para hacer un TAC de la mama. Esta es toda la información que tengo en el campo de salud, precisamente en esos avances tecnológicos que han ayudado a la población y a los médicos a salvar más vidas y darle mejor calidad de vida a los pacientes. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenos días. Gracias, Melissa, por esta información. En el mes de junio fallecieron 2 menores a causa de la COVID-19. La última muerte se dio el pasado martes, siendo un niño de tan solo 2 años y 9 meses. El Hospital Nacional de Niños hace un llamado a los padres de familia para que extremen las medidas, pues en este momento es donde hay mayor cantidad de menores hospitalizados por este virus.
El pasado martes falleció un bebé de 2 años y 9 meses tras infectarse de COVID-19, así lo confirmó este jueves el Hospital Nacional de Niños. Solo en el mes de junio fallecieron 2 menores por el virus y ya se reportan 3 muertes en lo que va del año. Es en este momento que se registra más cantidad de niños hospitalizados por el virus. A este jueves se contabilizan 12 menores internados, 3 de ellos se encuentran delicados en cuidados intensivos. Tenemos hospitalizados 12 pacientes confirmados por COVID-19. De estos 12 pacientes, 3 se encuentran delicados en la unidad de cuidado intensivo y tenemos que comunicar con mucho pesar el lamentable fallecimiento de un niño de 2 años y 9 meses que sucedió el día 29 de junio. Este niño era un niño con una condición médica predisponente que tenía ya varias semanas de estar en el hospital luchando por su vida. Las autoridades del Hospital de Niños reiteran el llamado a los padres de familia para que no bajen la guardia y por el contrario extremen las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. Piden mantener el lavado de manos, utilizar alcohol en gel, uso de mascarilla y sobre todo respetar la burbuja social. Que seguimos estando en pandemia. Ya vemos una luz al final del camino, pero tenemos que caminar con muchísima cautela, seguir manteniendo las precauciones, recordar que a los niños debe hacérseles un hábito el lavado de manos, recordar que si no tenemos posibilidades de lavarles las manos, hagamos higiene con solución alcohólica, recordarles que la cara debe estar siempre protegida en los mayores de 2 años, que tienen que utilizar correctamente la mascarilla siempre que vayan a sitios públicos, siempre que estén en lugares cerrados, con muchísimo mayor razón cuando están interactuando con otras burbujas sociales. Desde que inició la pandemia han fallecido 6 niños en Costa Rica por la COVID-19. Quienes atienden la emergencia por la COVID-19 también son padres y madres que deben dejar a su familia hasta por 2 días para poder atender a los pacientes más graves. Hoy en nuestra sección Voces desde el Epicentro le presentamos la historia de Marcela. Hemos venido con unos días bastante complicados, bastante difíciles. El aumento de los casos a nivel nacional de la situación COVID ha sido bastante difícil de manejar. Las tomas de decisiones a nivel local, las tomas de decisiones a nivel de cada uno de los servicios, manejo de los diferentes pacientes, y eso agregado a que hemos estado en una rutina laboral de lunes a sábado, domingos, ¿verdad? No tenemos ahorita días libres, no tenemos feriados, no tenemos vacaciones. Estamos prácticamente 24/7 trabajando para poder sacar la situación nacional avante. Es bastante complicado, pero bueno, hemos tratado, sea como sea, entre nosotros mismos como compañeros y con el apoyo de cada una de nuestras familias, poder salir adelante. A nivel de lo que es la situación personal, si lo enfocamos en lo que es el cansancio, ha sido bastante agotador. Estamos ahorita en una rutina laboral y familiar, los que tenemos familia, niños, bastante complicada porque tenemos que llevar ambas labores o ambas funciones concomitantemente sin dejar de lado ni dar importancia más a una que a la otra. Situaciones muy complicadas, ¿verdad? Directamente con lo que es el manejo de ambas situaciones. La parte que uno podría pensar que lo que más nos ha costado es ese desgaste, o lo que más ha sido cansado es ese desgaste meramente a nivel de cada situación que se nos va presentando día a día. ¿Qué nos da fuerza para seguir adelante? Bueno, el pensar, tener fe, ¿verdad? De que en algún momento eso se va a terminar, no todo es para siempre, ¿verdad? Entonces, la misma fe de que en algún momento vamos a lograr salir de esta situación es lo que nos pone a poder seguir luchando y enfocarnos, ¿verdad? Mentalmente en que esto no va a ser permanente, de que va a haber un futuro mejor.
Es lo que más entristece, ver ahorita pacientes tan delicados, pacientes que fallecen en edades sumamente tempranas, en edades muy jóvenes, lo que a nivel nacional se ha mencionado, pacientes de 30, de 20, de 40, de 50 años, que a veces hasta sin ninguna complicación terminan en cuidados intensivos bastante delicados y terminan falleciendo. Eso entristece mucho y evidentemente da mucho miedo porque la mayoría de los funcionarios acá podremos decir que andamos en esas edades. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le adelantamos que Luis Fernando Suárez está empeñado en que la selección nacional de Costa Rica vuelva a ser competitiva. Los detalles con nuestra compañera Andrea Salazar después de la pausa. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Hola, mi nombre es Melissa Macís, yo vengo de San Rafael de Heredia y quiero invitarlos a todos para que sintonicen Audiotopía Bicentenario. Estoy segura de que hay muchísimas sorpresas. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Una serie producida por la UNED y que nos lleva con diferentes invitados a meditar sobre distintos aspectos de la identidad costarricense. Lo que ocurrió en Costa Rica es que en los últimos 25 años, podríamos decir así, dejamos de reparar la casa, ¿verdad? La noche en el paraíso, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Luis Fernando Suárez está empeñado en que la selección de Costa Rica vuelva a ser competitiva. Para eso está trabajando no solo la parte futbolística, sino también la parte mental de los jugadores con un experto en neurociencia. Tras 2 años de la Sele en la oscuridad y luego de no conseguir victorias en más de año y medio, Luis Fernando Suárez no solo se enfoca en lograr una mejora en el juego de la tricolor, sino que además busca mejorar la parte mental de los futbolistas para así lograr un mejor rendimiento. Desde su nombramiento, el colombiano ha sido positivo en sus mensajes. En la conferencia de prensa de este jueves resaltó la importancia de la parte mental y explicó que su discurso sobre ganar la Copa Oro se debe a que necesita que sus jugadores crean que es capaz. Nosotros queremos ganar la Copa. Lógicamente, los demás también lo querrán ganar. Pero yo no puedo limitar, yo no quiero limitar de ninguna manera la capacidad del jugador costarricense. Yo no quiero que ni a los mexicanos, ni a los hondureños, ni a los estadounidenses, ni a cualquiera lo miren como si fuese más que nosotros. Costa Rica tiene mucha más historia incluso que muchos países y eso hay que hacerlo respetar. El nuevo seleccionador nacional sabe que tiene poco tiempo para plasmar su idea y, sobre todo, para inyectar en el combinado patrio ese espíritu ganador. Por eso el trabajo a nivel de motivación es importante para tener a todos los futbolistas compenetrados en los objetivos. Suárez incorporó a su cuerpo técnico a un psicólogo, quien desde el lunes está trabajando con los jugadores. Felipe Camacho Arango lleva 7 años trabajando al lado del cafetero y se definió como el encargado del área de neurociencia y entrenamiento deportivo.
Esto es un trabajo que es poco conocido, que pocas veces lo realizan los equipos y las selecciones, y en estos días de trabajo que llevamos, que es poco, la respuesta de los jugadores para con mi trabajo en la parte mental ha sido espectacular. Una actitud y una disposición maravillosa para el trabajo cerebral, y eso es lo que más contento nos tiene. La tricolor ya trabaja de lleno en la preparación para la Copa Oro. Este jueves, Luis Fernando Suárez dio a conocer una lista sin sorpresas. El colombiano irá al torneo del área con la base de jugadores que disputaron hace un mes el Final Four en Estados Unidos. El colombiano aseguró que este mes de trabajo será el idóneo para prepararse de cara a la eliminatoria mundialista que dará inicio en septiembre. Ronald Gómez le ganó la carrera a Walter Centeno, Gilberto Martínez, a Harold Wallace, entre otros entrenadores, y se quedó con el puesto de asistente técnico de la selección. Luis Fernando Suárez tomó la decisión después de entrevistar a la bala. La principal novedad en el anuncio de la primera lista de seleccionados de Luis Fernando Suárez no fue el nombre de un jugador, sino más bien el de uno de los asistentes técnicos. A pesar de que Ronald Gómez no era el nombre más sonado para ocupar el puesto vacante en la tricolor, logró convencer al entrenador colombiano y ahora vivirá su primera experiencia en el banquillo de la selección nacional. La bala les ganó la carrera a Walter Centeno, Gilberto Martínez, Harold Wallace y otros técnicos que estaban entre la lista de candidatos para acompañar a Suárez en la Copa Oro y en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que sus 12 años de carrera como técnico carecen de éxitos, fueron otros factores los que pesaron en la decisión del seleccionador nacional. Después de verlo y después de conversar, no sé, 5 o 6 palabras con él, ya sabía que era uno de los que yo seguramente iba a pensar que él era el mejor. Y básicamente por esta situación de conducta, de forma de ser persona. Después me mostró en los 40 minutos o una hora que charlamos de su capacidad como entrenador, de lo que sabe como entrenador. Pero lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue el sentido de pertenencia que tiene con el país. Gómez, quien en Costa Rica dirigió a Carmelita, Santos y Limón FC en Primera División y a Juventud Escasuseña en la Liga de Ascenso, ha hecho la mayor parte de su carrera en Guatemala, donde dirigió a Halcones FC, al Xelajú y el Deportivo Malacateco, este último hasta hace pocos meses. Hace apenas un mes el Barrio México anunció que sería su nuevo entrenador, algo que cambió gracias a la gran oportunidad que se le presentó a la bala. Para mí es un gusto estar trabajando para mi país. Agradecerle a toda la parte del cuerpo técnico, el señor Fernando Suárez, que bueno, que ha confiado en mi persona. Desde el primer día que hablamos, pues me di cuenta de que tenemos un gran profesional, que tenemos una persona que nos va a llevar con grandes éxitos. Como jugador, Gómez participó en 2 mundiales, en el de Corea y Japón 2002, en el que le anotó un gol a China, y en Alemania 2006. También vistió la camiseta tricolor en 3 ediciones de la Copa América, en 1997, 2001 y 2004. En su etapa de jugador vistió la camiseta de 11 clubes, tanto en Costa Rica como en España, Guatemala, Grecia, Kuwait, México y Chipre. Y el campeonato de fútbol femenino arrancará este viernes con el duelo entre Herediano y Coronado de cara a este nuevo torneo donde la Liga Deportiva Alajuelense pretende revalidar su título. Los equipos que se pelean los primeros lugares de la tabla realizaron varias incorporaciones de jugadoras. El campeonato femenino de clausura arrancará este viernes 2 de julio y para hacerle frente los equipos realizaron varias incorporaciones en sus planteles. Saprissa Femenino tendrá en sus filas a Diosa Barrett, la lateral derecha proveniente del Sporting, firmó por 1 año con las Tibaseñas. El cuadro morado también tendrá nuevo director técnico y será dirigido por José Rodríguez. Quiero aportar mi velocidad, todo lo que he aprendido a través de los años y he sentido el apoyo de todas las jugadoras y me he sentido demasiado feliz aquí. La Liga Deportiva Alajuelense, en busca del bicampeonato, contrató a la estadounidense Jenny Leike, goleadora del campeonato anterior y es jugadora de Dimas Escazú. La norteamericana firmó por 2 torneos con las alajuelenses. Tras la salida de una de las mejores jugadoras del torneo anterior, la mediocampista de Panamá, Marta Cox,
que ahora jugará en México, se incorporó a la fila rojinegras la volante y también panameña Natalia Mills. Y este jueves la liga anunció la contratación nuevamente de la portera Noelia Bermúdez, procedente del Deportivo La Coruña. La guardameta ya había estado en las filas manudas en el 2020. Creo que se han ido dando ciertos pasos para mejorar, para buscar darle ese profesionalismo al equipo femenino y que acá se puede contar con esas facilidades. Y son pasitos que nos acercan cada día a lo que todas queremos y siempre a mejor. El subcampeón nacional herediano tendrá en su planilla Yerly Rojas y Betina Soriano, provenientes del Sporting. María Celeste Jiménez, de Coronado, y Diana Vallejos, de Liberia, también formarán parte del cuadro rojo amarillo, que será dirigido por Víctor El Mambo Núñez. Sporting, por su parte, incorporó a varias jugadoras, entre ellas a Sabrina Vázquez y Raquel Chacón, esta última proveniente de la liga y que estará a préstamo por 6 meses. En Dimas Escazú formarán parte del club las delanteras Alexa Herrera, Jamie Espínola y Daniela Contreras, así como la defensa Estrella Quesada, proveniente de Suba Sports, y las mediocampistas Débora Vargas y la estadounidense Hannah Midley. Estoy muy contenta de regresar otra vez a la familia Dimas de Escazú y vengo a aportar demasiado en este campeonato y a darlo todo. Herediano y Coronado abrirán el torneo de clausura femenino el viernes 4 de julio a las 7 de la noche. El sábado jugarán Alajuelense y Dimas Escazú a las 3 de la tarde. El domingo a la 1 de la tarde lo harán Pocosí y Suba Sports y cerrarán esta primera jornada Saprissa Femenino y el Sporting el domingo a las 3 de la tarde. Y el Brasil de Neymar pondrá en juego su largo invicto ante Chile este viernes en Río de Janeiro en un choque entre los campeones de las 3 últimas ediciones de la Copa América. Los campeones de las últimas 3 ediciones se enfrentan en cuartos de final de la Copa América. Brasil, que busca repetir el título en casa, arrasó en su grupo, pero el viernes en Río de Janeiro tendrá un duro escollo contra Chile. Los dirigidos por Tite no pierden un partido oficial desde el Mundial de Rusia 2018. Es un equipo de mucha calidad. Creo que no fue una casualidad que ganara 2 Copas América seguidas. Es un grupo que sabe jugar este tipo de partidos, sin importar el momento que estén pasando, siendo séptimo en las eliminatorias, y si no me equivoco, solo ganaron un partido, pero eso no significa mucha cosa. Las eliminatorias y ahora, si no me engano, venceron una partida apenas, mas eso no quiere decir mucha cosa, ¿no? La Roja fue de más a menos en la primera fase y terminó con varios jugadores agotados como su estrella Arturo Vidal y el defensa Gary Medel. Pero ahora tuvo 8 días sin jugar para recuperarse. La gran expectativa del seleccionador uruguayo Martín Lazarte es tener a punto a su goleador histórico Alexis Sánchez, que aún no debutó en la Copa por una lesión muscular. Tenemos que hacer el mejor partido de todos los que hemos jugado hasta ahora. Eso siempre es posible. Está lo que el rival te deje o no te deje hacer. Bueno, vamos a trabajar para intentar minimizar sus virtudes, intentar explorar sus defectos. Si eso es posible, quizás estemos en partido. El ganador de este duelo se enfrentará en semifinales a Paraguay o Perú, un paso más para volver a alcanzar la gloria. Bueno, ¿y seguirá en el Barcelona o buscará nuevos aires? El futuro de Lionel Messi es la principal inquietud de los fanáticos del fútbol en todo el mundo. Por primera vez en 21 años, la Pulga no tiene contrato con los azulgranas. Por primera vez en su carrera profesional, Lionel Messi está sin equipo. El FC Barcelona sigue confiando en la renovación de la estrella argentina, pero desde ayer es agente libre y mantiene en vilo al Planeta Fútbol. Y aunque este miércoles el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, le dijo a los periodistas que estuvieran tranquilos, el futuro del 10 argentino tiene en ascuas a los aficionados culés y hace soñar a los clubes ricos de Europa, especialmente el Manchester City de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia, quienes han manifestado su interés de fichar a la Pulga. Según la prensa, Messi ya tiene desde hace algún tiempo una propuesta de renovación del Barcelona, que estaría pendiente de algunos detalles para su firma, lo que hace confiar al club azulgrana, aunque se mantenga la incertidumbre. Hace 10 meses, Messi hizo oficial su deseo de salir del equipo, lo que hizo saltar las alarmas y acabaría contribuyendo a la renuncia del presidente Josep María Bartomeu en octubre del 2020. La Pulga podría mantener un poco más el suspenso, ocupado en la Copa América, donde busca ganar por primera vez un torneo importante con Argentina. Pese a todo, el Barça tiene razones para creer en la continuidad de su capitán, como el hecho de que acudiera a votar en marzo en las elecciones que dieron la presidencia a Laporta, algo que no había hecho nunca.
La elección de Laporta, con el que tiene una buena relación, ha pesado en la balanza y desde su vuelta a la presidencia azulgrana, el mandatario se ha centrado en retener a su estrella, a pesar de su contrato estratosférico revelado en febrero, que ha tenido que adecuar a la dura situación financiera del Barcelona. Pero lo más importante es la mejoría en el proyecto deportivo en la última temporada y de cara a la próxima. Con Ronald Koeman a la cabeza, el Barça ha fichado al gran amigo de Messi, Sergio Agüero, y a un delantero centro puro como Memphis Depay. La prensa hizo eco a principios de semana de lo que podría incluir su renovación. Este nuevo contrato supondría una prolongación por 2 años en el Barcelona y después una salida hacia la Major League Soccer de los Estados Unidos, al Inter de Miami, para acabar su carrera como jugador y seguir representando los intereses del club catalán en el extranjero. Bueno, y con esto llegamos al final de los deportes. Que tenga un excelente día y se vuelvo con usted. Gracias, Andrea. Igualmente, feliz viernes, feliz fin de semana. Igualmente. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le contamos que incrédulos y molestos así se encuentran en el sector turismo tras la negativa del Poder Ejecutivo de no dar una prórroga a la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado. Los detalles al volver. Por eso le ruego que me permita casarme con su hija. Por favor. Mamá. Esta muchacha es muy irrespetuosa. ¡Listos! ¡Aquí vamos! Mampuku, barriga llena. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Tenemos una compleja relación con la política. Tan compleja que nos cuesta definirla. Pero es parte esencial de lo que somos. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas. Los grandes goles. Las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El golazo de América. Todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar para lograr una comunicación virtual exitosa? Primero, evita el contraluz, ya sea de una ventana o de una lámpara. UNED te enseña cómo lograrlo en una serie dedicada a la virtualidad. Hablemos ahora de la cámara. La posición de esta se recomienda a la altura de sus ojos. Miércoles 30 de junio, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 3 de julio, a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Incrédulos y molestos así se encuentran en el sector turismo tras la negativa por parte del Poder Ejecutivo de darle prórroga a la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado a una de las áreas más golpeadas en nuestro país a raíz de la pandemia. Desde el Ministerio de Hacienda son claros en que no están de acuerdo con la ampliación y consideran que la tasa del 4% es favorable para que las actividades turísticas se reincorporen paulatinamente al cumplimiento de sus deberes tributarios y se unan al esfuerzo para recuperar las finanzas del país. Molestia, porque es indiscutible y evidente que encarecer los precios nos resta competitividad y retrasa nuestra reactivación. Que sea el consumidor el que pague el impuesto no significa que no nos afecta. Sorprende la indiferencia y el desconocimiento de la realidad de la industria del turismo costarricense. Preocupación, porque nuestro sector, para recuperarse, requiere del apoyo de nuestras autoridades. Esta es la reacción de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, luego de que este 1 de julio entrara a regir el 4% del impuesto del valor agregado, conocido por todos como el IVA, en servicios como los turoperadores, transporte de turismo y otros.
Para el ministro de Hacienda es vital que se cobre este tributo en el sector, esto para buscar acomodar las finanzas de Costa Rica. Para efectos del Ministerio de Hacienda es importante que entre en vigencia este impuesto y que se empiece a normalizar la situación tributaria también de la actividad turística, sobre todo considerando que va a continuar con una tarifa preferencial por un año, la cual se irá incrementando en forma sucesiva durante los siguientes años para llegar a alcanzar el 13%. Y que forma parte del esfuerzo que realiza todo el país por alcanzar el ajuste fiscal que requerimos. La decisión y las declaraciones de Villegas no han caído nada bien en el Congreso, quienes lamentan que el Poder Ejecutivo no tomara en cuenta las iniciativas para retrasar la entrada de este impuesto en el 1 de julio. Lamento que este país tenga un poder ejecutivo que no es acorde a las necesidades de este Costa Rica, que necesita oxigenar, que necesita atravesar esta crisis que no es del COVID, viene desde antes. Poniendo más impuestos, poniendo más cargas impositivas, no vamos a salir de esta crisis, sino que más bien la va a empeorar el Poder Ejecutivo. Este gobierno PAC nos tiene empobrecidos a todos y triste que hoy no quieran quitar por un momento, darle un chance, un respiro al sector turismo. Necesitamos que el Ejecutivo, el señor presidente, atienda a la voz de muchos diputados y también de los sectores productivos de este país. Lamento que el PAC hasta el día de hoy solo sirva para pedir impuestos. Y a mí me llama mucho la atención las manifestaciones de don Elian como ministro de Hacienda, porque estimar ingresos fiscales a partir de servicios de un sector que está realmente en una situación muy compleja, muchos en cero, prácticamente en cero, que han tenido que readecuar obligaciones, que han tenido que cerrar operaciones, que despedir gente. El turismo ha tenido una afectación probablemente de 55,000, 60,000 personas y empleos directos en este último año. Empezando este 1 de julio y hasta julio del 2022, la tarifa del IVA será de un 4%, el próximo año de un 8% y en el 2023 se llegará al 13% estipulado. Pues para servicios como decíamos anteriormente, los turoperadores, transportes de turismo, guías, agencias de viajes, entre otros que estén inscritos a el Instituto Costarricense de Turismo. Por otra parte, aquellas empresas no inscritas al ICT actualmente pagan el 13% de este impuesto sin el escalonamiento indicado, costo que naturalmente se trasladará al usuario. Servicios como hospedaje, hoteles y restaurantes ya pagan el 13% del IVA, pues estaban grabados con el impuesto general sobre las ventas desde 1982. Autoridades públicas y privadas se unen por 4º año consecutivo para prevenir las quemaduras en niños. Expertos aseguran que durante este tiempo de pandemia se ha visto un incremento de este tipo de accidentes domésticos afectando a los más pequeños de la casa. De acuerdo con las estadísticas del Hospital Nacional de Niños, el año pasado hubo un aumento en la atención de niños quemados con respecto al año 2019, ya que egresaron 343 pacientes, mientras que en el 2019 fueron 310. Por su parte, este primer semestre del 2021 ya se registran 145 casos al 22 de junio. Estamos cerrando este primer semestre del año con un poco más de 150 niños hospitalizados por quemaduras, lo cual es solo la punta del iceberg, porque hay un número importante de niños que no se hospitalizan, pero que requieren curaciones y valoraciones diarias en el hospital hasta que logran su recuperación. Y es que un 90% de las quemaduras de niños y niñas ocurren en la casa, el 50% se dan en la cocina y el 60% son por líquidos calientes. Si bien la casa debe ser el lugar más seguro y donde cada niño, niña y adolescente debe tener la mayor protección posible, las estadísticas nos exigen seguir trabajando en la prevención y en el acompañamiento a las familias en la crianza activa y responsable. Y es que un 90% de las quemaduras de niños y niñas ocurren en la casa, un 50% se da en la cocina y un 60% son por líquidos calientes. Padres, madres y personas adultas debemos entender que una quemadura, una intoxicación, una caída son prevenibles y evitarlas es nuestra responsabilidad.
Si las personas responsables no lo hacen, se podría estar ante una omisión en el ejercicio de la autoridad parental o negligencia, porque se priva a los niños y niñas de cuidado, protección al que tienen derecho. Según se informó por primera vez en esta campaña de prevención de quemaduras, se une Red Cudi, lo cual permitirá llevar los mensajes a muchos más padres y madres, así como cuidadores de niños de todas las regiones del país. Una vez más, lo más preocupante es que las quemaduras ocurren en niños pequeños que necesitan más cuidado y más protección. Por eso hoy nos llena muchísimo de alegría que se sume a esta campaña este año la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Porque gracias a su apoyo podremos levar información, buenas prácticas, herramientas valiosas a todas las alternativas de cuidado en el país. E aí estaremos cobrindo por lo menos 80 ou mais de 80% de las comunidades. Isso tem um poder muito grande. Então, informação, difusão de informação. Cuando inicia una campaña de estas, yo siempre tengo una satisfacción interior muy importante, y es que pienso, qué dicha que estamos haciendo este esfuerzo, porque estoy segura que vamos a evitar muchas quemaduras con información. La campaña Una quemadura debe prevenirse también cuenta con el apoyo de las empresas ASA, Compañía de Seguros, Cadena Radial Costarricense, RITV y Telecable. Además estará al aire de julio a septiembre en radio, televisión y redes sociales. Para ampliar sobre este tema, le damos la bienvenida al doctor Juan Ramón Poveda, especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Medicina 2 de la Unidad de Niños con Quemaduras del Hospital Nacional de Niños. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, Eisel, gracias por la oportunidad. Muy amable, doctor. Hay algo muy importante que destacar y resaltar en este tema, y es que las quemaduras en casa no son accidentes, porque definitivamente se pueden prevenir, pero lamentablemente 9 de cada 10 ocurren en las mismas viviendas donde los menores deberían estar más a salvo. Doctor, ¿cuáles son las quemaduras más comunes en menor y qué grado de lesión atienden con mayor frecuencia? Bueno, ahora con pandemia nosotros tenemos un incremento importante de la atención de pacientes que han sufrido quemaduras por el hecho de que están en casa, se han pues tenido una serie de descuidos y se han tratado de manejar con una serie de los padres no están en teletrabajo, y eso pues ha evidenciado una gran cantidad de descuido. La mayor cantidad de los pacientes que nos están ingresando pues siguen siendo menores de 4 años. Los problemas se dan generalmente en las cocinas, que es como la zona donde más estos pacientitos sufren estos eventos. Estos no son accidentes, es falta de prevención. En realidad todos los eventos que suceden en nuestro hogar se pueden prevenir tomando precauciones casi que muchas veces muy básicas, porque nadie puede estar pensando, los niños son muy curiosos, son sumamente exploradores, y eso hace que cualquier situación que no se tome o se prevenga va a hacer suscitar esta situación. Usted lo acaba de decir, son curiosos por naturaleza. En cosa de un segundo puede pasar una situación de estas. No quisiéramos que pase, doctor, pero en caso de que suceda, ¿qué debemos hacer cuando se presentan estas situaciones? Inclusive hay personas que pues acude a utilizar o aplicar algunos remedios caseros en la herida en lugar de actuar de otra forma, como acudir a las autoridades médicas. ¿Cuál sería el mensaje para los padres de familia en situaciones como estas? Bueno, en realidad la recomendación exactamente es no aplicar remedios caseros. ¿Por qué? Porque el problema de las quemaduras, hay una agresión de la piel y se rompe la barrera de protección. Entonces son más propensos a infecciones. Es por esto, es muy básico y muy sencillo. Si desafortunadamente se sufre un evento de estos, es inmediatamente retirar la ropa del paciente,
llevarlo debajo del chorro de agua, que tiene que ser a temperatura normal, ni fría ni caliente, aproximadamente 10 a 15 minutos, lo envuelve en ropa limpia y lo traslada al centro médico más cercano. Ahora bien, doctor, bueno, durante la pandemia hemos tenido a los niños por mayor tiempo en casa y también estamos en vacaciones de medio año. ¿Cuál sería el mejor consejo para los padres de familia, que muchas veces son las personas que deben estar pendientes, pero como lo decíamos, en un segundo cualquier cosa puede pasar? Bueno, yo creo que todos. Yo creo que usted puede ir hoy a su casa y hace una revisión y se va a encontrar generalmente potenciales procesos que pueden desembocar en una situación de quemaduras. Entonces, estamos en una época donde los niños pasan en el hogar, muchos padres están en teletrabajo, o los dejan con otras personas al cuidado, adultos mayores, y no se toman precauciones. Básicamente creen que con solo cercar la cocina, y es que yo le puse un corral, ya no va a suceder. Pero usted, si hace una inspección rápida de su cocina, puede encontrar muchas de las cosas que nos pueden generar estas situaciones. Por ejemplo, dejamos cables colgando, o los colgamos no nos llega al toma corriente, entonces usamos extensiones y las ponemos en sitios donde el niño se puede enganchar o puede jalarlo y le cae encima una cafetera, una tetera. También cocinamos, ponemos las ollas en la orilla de la cocina y dejamos el mango hacia afuera, y el niño básicamente se tropieza y puede jalarlo y le cae encima la olla. Y estas cosas, digamos, es de los más frecuentes que no tenemos. Una de las cosas que nos está llegando con mucha frecuencia también son las famosas sopas que se calientan en los microondas y que después de que las sacan del microondas está muy caliente y se les, por alguna razón, no las puede sostener y las sueltan y le caen encima, o se las dan en el sillón para que se tomen su sopa y se les cae encima en zonas todavía mucho más importantes como genitales, y que nos todavía va a complicar más el manejo de estos niños. Doctor, para ir cerrando, ¿qué tan graves son las lesiones que ustedes están atendiendo y cuáles serían las peores consecuencias para un menor que las sufra? Bueno, en realidad eso es una de las preocupaciones que tenemos, porque todos los días desafortunadamente recibimos pacientes que han sufrido algún tipo de quemadura en mayor o menor grado. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que estamos recibiendo muchos pacientes que se consideran pacientes con grandes quemaduras, o como antes les decíamos, grandes quemados, y que ya nos implica manejo de cuidados intensivos, una serie de idas a sala de operaciones donde se tienen que hacer extensas curaciones, transfusiones de sangre, utilizar sondas especiales para alimentación, y posteriormente requieren injertos o algún otro tipo de procedimiento reconstructivo, lo que le va a dejar muchas secuelas, tanto físicas como psicológicas, y a nivel de su reintegro a la sociedad, nos va a generar todavía todo un tema que nosotros pudimos haber hecho una prevención adecuada y no estar en esto. O sea, en realidad estamos muy preocupados porque nos están llegando muchos de estos casos. Gracias, doctor Poveda, por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente día. Gracias, buenos días, que esté muy bien. Vamos a una pausa, pero le adelantamos que la oposición nicaragüense continúa oprimida por el gobierno de Daniel Ortega y sus detenciones arbitrarias. Los detalles al volver en las informaciones internacionales. Les invito a gozar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizajes, estimulará su mente y mejorará su autoestima. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
Hola, yo soy Afi Romero y me acompaña Kenneth Medina. Venimos a representar a la provincia de San José. Y los invitamos a seguirnos en el concurso de Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario. Patrocinan Colby y Cosevi. China, principalmente en la región autónoma de Mongolia Interior en el norte, posee una gran superficie cultivada con avena. A diferencia de otras partes del mundo, aquí en China hay incontables formas de preparación de la avena. La gente suele moler el fruto cereal de la avena para obtener una harina fina. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Este viernes, a las 11 de la mañana, Costa Rica Televisión. En el BN queremos cumplir todas tus metas juntos. Por eso creamos Proyecto Ahorro, el producto con el que ahorras una parte y te financiamos el resto con excelentes condiciones. Abrilo ya en banca en línea o en la app BN Móvil. Banco Nacional, juntos somos progreso. Gracias por continuar con nosotros. Y en el campo internacional, la tensión crece en Nicaragua y la oposición continúa oprimida por el gobierno de Daniel Ortega y sus detenciones arbitrarias. La oposición nicaragüense vive sus días más oscuros. El presidente Daniel Ortega continúa con la intimidación y las detenciones de sus adversarios políticos, sus familiares y todo aquel que difiera con su gobierno. El líder estudiantil Lester Alemán sintió en carne propia el asedio de Ortega, cuando fue interceptado por la policía el viernes. Hace 3 años, Alemán encaró a Ortega durante el inicio del fallido Diálogo Nacional. Haber increpado a Daniel Ortega no es haber tocado algo que era divino. Y sí hubo un cuestionamiento al poder. Entiendo el trasfondo de que hice mortal lo que consideraban que era eterno. Criticar la represión del gobierno sandinista lleva muchas veces a las puertas de la prisión. Más de 20 líderes disidentes han sido detenidos en el último mes. Al menos 5 de ellos eran fuertes candidatos para las elecciones generales del 7 de noviembre. Todos estamos expuestos y parecería ser que esto es una tómbola. Entonces perdón con lo que voy a decir, pero que se les antoja echarte preso y sobre todo secuestrarte porque no hay conocimiento alguno de dónde estás, tus condiciones, etcétera, y no hay respeto al debido proceso. La comunidad internacional ha condenado la situación en Nicaragua, pero el mandatario sandinista hace oídos sordos y busca alcanzar su 4º mandato consecutivo. Tras 10 semanas controladas con el manejo de la pandemia en Europa, las autoridades de salud volvieron a reportar un aumento de nuevos contagios del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud teme que se produzca una nueva ola de coronavirus en Europa. Los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en ese continente, luego de 10 semanas consecutivas de retroceso en el número de contagios. Una caída de 10 semanas en la cantidad de casos de COVID-19 en los 53 países de la región Europa de la OMS llegó a su fin. La semana pasada la cantidad de casos aumentó 10%, impulsada por un aumento de los contactos, los viajes, las reuniones y una reducción de las restricciones sociales. El funcionario indicó que el cambio responde a una situación que evoluciona rápidamente por la nueva variante Delta, en una región donde millones de personas todavía no están vacunadas. Y advirtió que a menos que se siga siendo disciplinados, habrá una nueva ola de COVID en la región europea. La OMS estima que para agosto la variante Delta, especialmente contagiosa, será dominante en el viejo continente. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que tendremos más noticias al mediodía. Que tenga un excelente viernes. A continuación, Café Nacional.
Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Son las 8 en punto de la mañana. Bienvenido y bienvenida a este Café Nacional. Hoy arrancamos metidos en la cocina porque les tenemos una receta para que puedan poner en práctica con los hijos.